Ok, gracias. Ahí me ven, ¿verdad? ¿Todo? Se ve muy bien, doctor. Ok, Perfecto. También en Facebook. gracias. Bueno, vamos a empezar. Hola otra vez a todos. Muchas gracias por estar aquí presente. Voy a hablar un poquito de la línea de investigación que estamos desarrollando en conjunto con chicos de maestría. Este tipo de línea de trabajo ya tenemos rato trabajándolo. Para quienes no me conocen, pues soy profesor de aquí de la institución. Doy clases tanto en licenciatura como en maestría. Este trabajo, al menos hay dos tesistas ya de maestría titulados y fue también parte de lo mismo de mi doctorado, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, el tema es zonificación sísmica de la ciudad de Querétaro. ¿Qué es una zonificación sísmica? Nada más para contextualizar, porque creo que también por ahí nos siguen algunos chicos de licenciatura. Miren, es identificar, caracterizar el suelo y estimar eh, qué periodo, qué frecuencia es la que le gusta moverse el suelo. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy en día nosotros, históricamente, México es un país con alto riesgo sísmico. Y para enfatizar o poner un ejemplo, pues la Ciudad de México es la que se ve más perjudicada por el tipo de suelo, pero no así el resto del centro del país, como donde está Querétaro. Hay mucha información que está escueta aún en la parte de normativa de las construcciones. En fin, de eso vamos a hablar el día de hoy y lo que estamos haciendo, qué hay, cómo hemos venido trabajando y cómo se ha desarrollado con otros investigadores. ¿Sí? El trabajo es en conjunto con el doctor Figueroa Soto, un investigador de la Universidad Michoacana, el maestro Mario González Martínez, un alumno de maestría, ahora tiene su empresa allá afuera, pero sigue trabajando con nosotros y se dedica también a prestar servicios de instrumentación sísmica. Eh, el compañero Zavala Gutiérrez Noel acaba de ser mi alumno de maestría, actualmente se encuentra en el norte del país estudiando el doctorado. Entonces, vamos a hablar de esto. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo partimos? Desde que yo comencé la maestría y posteriormente el doctorado, pues mi profesión, formación de ingeniero civil, siempre estuvo apuntado a el peligro sísmico. Ajá. Entonces, lo primero que nos percatamos, sí, obviamente con ayuda de nuestros profesores guías, nuestros asesores en aquel entonces, vemos que tiene muchas deficiencias el reglamento de construcción. Y para citar algo de ello, es este recuadro en azul, en donde hacemos énfasis en unos recuadros rojos, en donde vemos que el reglamento solo especifica lo siguiente. Voy a leer textualmente, ¿sí? Ya que tenemos suficiente tiempo, entonces voy a dar lectura tal cual como dice el reglamento. El reglamento de construcción de Querétaro, en el artículo 121, dice, para fines de estas disposiciones, el municipio de Querétaro se considera dividido en las zonas A y B, dependiendo del tipo del suelo y periodos naturales de vibrar. La zona A, que ellos lo ubican como lomas formadas por rocas o suelos generalmente firmes con periodos naturales de vibrar menores a 0.4 segundos. La zona B, suelos formados por depósitos aluviales, ¿sí? Con periodos naturales de vibrar entre 0.4 y 1 segundos. Esta zonificación deberá tomarse en cuenta para diseño sísmico en las construcciones, ¿sí? Eso es lo único que dice. Entonces, ¿dónde están las lomas o hasta dónde acotar las lomas o cuáles son los depósitos aluviales? No sé. Así está, es la única información que tenemos, así literal. Cualquiera que tenga interés puede consultar el reglamento. Eso es lo que tenemos, eso es lo que hemos usado
esta información nos sirvió en algún tiempo, nos sigue sirviendo, me atrevo a decir, porque no se ha modificado el reglamento. Ajá. Y solo nos dan estos dos valores, un rango y un valor. Es decir, ellos caracterizan, quien haya hecho el estudio, porque también no está claro quién es la fuente, 0.4 segundos para cerros o lomas y 0.4 a 1 segundos en la parte de aluviales. Quiero pensar que en los valles. Eso es lo único que tiene. Entonces, esto nos lleva a hacer un sondeo. Además, cuando sale el reglamento de Querétaro, es otro tamaño de población, ahora es muy grande y va para más. Ustedes pueden ver a los alrededores, hay muchos edificios, está Juriquilla Towers como uno de los más grandes, está World Trade Center, está el Centro Sur, está Torre Médica, que fue uno de los primeros en los años 2000. En fin, hay mucha edificación de niveles de más de 20 pisos. Entonces, ahorita vamos a sorprendernos, o por qué cito los 20 pisos. En fin, el más sismo cercano que tuvimos fue en el 2017, que ocurrió en Puebla, ahí en la frontera con Morelos. Entonces, para aquellos que piensan que no tiembla, ¿sí? También tenemos evidencias de algunos videitos de cómo se movieron en algunos focos, algunos cuadros, ¿sí? Como evidencia de que sí tiembla. Y obviamente el suelo es tan distinto en la ciudad de Querétaro como en su zona conurbada, e incluso hay reportes de Protección Civil donde evacuaron por sentir el movimiento en las estructuras. Entonces, sí puede pasar, está claro que puede pasar, y ahí lo más cercano a nosotros fue en el 2017. En fin, continuamos. Uno de los estudios que comenzó todo esto fue en el 2005, un estudio con Manuel Bustillos. Ahí tenemos una carta que la tomé de un libro que se publica. He marcado un recuadro rojo para ubicar lo que es CU, ¿sí? Ahí en el Cerro de las Campanas. Entonces, observen que su notación solo abarca desde 0.2 hasta casi 1 segundo, ¿sí? Ese es el rango que ellos reportaron. Ajá. Hay otro trabajo también muy destacado en el 2007 de Pacheco. Cabe resaltar que son estudiantes de la UAC, son de aquí, de nosotros. ¿Qué hace Pacheco? Pacheco hace interferometría con ayuda de pozos de la CEA para cotejar y para contrastar algunos espesores de estratos y darle una caracterización geológica. Ajá. Ahí tenemos su carta. Él afirma que la mayoría del valle de la ciudad de Querétaro son rellenos aluviales. Si checamos contra el reglamento, esto le correspondría, todo lo de amarillo le correspondría, según lo que dije en la anterior lámina, de 0.4 a 1 segundo. Ajá. En fin, esos son lo que han reportado. Sin embargo, ahora gracias a que tenemos mayores instrumentos, ajá, mejores aparatos, acelerógrafos o sismógrafos, nos dimos la tarea de verificar algunos puntos, ¿sí? Y la sorpresa que nos llevamos es que habían ciertas discrepancias. Tuvimos que seguir midiendo y tasamos primero, calibramos, por así decirlo, ambos equipos. Afortunadamente, el equipo con el que fue obtenido todos esos resultados de Manuel Bustillos todavía se tiene en la facultad, es un Terra Technology, y nos lo prestaron
para hacer pruebas con el que nosotros íbamos a pretender a medir, que es de lo más moderno que hoy hay, que se les llaman equipos de banda ancha. Ellos pueden medir muchísimo, son muy sensibles. Para que se den una idea, pueden medir hasta los periodos de la Tierra, los periodos del oleaje del mar, puede detectar sismos de los que ocurran en todo el mundo. Si hay un sismo en Japón, lo podemos registrar, ¿sale? Entonces son equipos muy, muy buenos. En fin, nos dimos cuenta de que no coincidían las mediciones. Nuestra conclusión, ¿cuál fue? Que los aparatos tenían demasiado ruido interno. Es así que en el 2014, un estudiante, Mario, mi estudiante de maestría, se llevó mucho tiempo en contrastar, en hacer pruebas de instrumentación hasta llegar a una conclusión. ¿Cuál fue la conclusión? Que el instrumento que se ocupó arrojó datos erróneos. El nivel de ruido que posee el aparato es imposible llegar a esos niveles de detección de frecuencias y de periodos. Entonces, no nos dejó otra alternativa más que medir. Obviamente, esto que les estoy platicando en segundos nos llevó meses, y si ustedes toman en cuenta que el periodo de estudio en la maestría, siempre hay límites, siempre hay objetivos que cumplir contra tiempo. Entonces, acotamos su trabajo de Mario, después de haber llegado a la conclusión de que el aparato con el que trabajó Bustillos, pues no daban resultados correctos. Entonces decidimos comprar un instrumento, es un equipo italiano, es de periodo corto. Ese fue adquirido para el trabajo de Mario. La marca es Sahara, es muy conocido. Y una vez que llegó el aparato, volvimos a rectificar y volvimos a obtener los mismos resultados de que sí era erróneo. Entonces, muchos puntos eran erróneos, por no decir que todos. Por eso es que el título de su tesis se llamó Replanteamiento de la estimación de periodos fundamentales del suelo para la ciudad de Querétaro. Como se nos vino el tiempo encima, tuvimos que acotar y solo nos dimos la tarea de un primer cuadrante. Un primer cuadrante no solo de la ciudad de Querétaro, del valle, sino en su zona conurbada. Si ustedes pueden ver en la imagen izquierda, está un mapa que corresponde a toda la zona de Juriquilla, ajá, hasta por donde está Antea, más o menos por ahí. Hicimos un primer mapeo y pudimos obtener resultados preliminares. En la tabla de la derecha hemos enfatizado ahí 3 valores, 3 puntos que teníamos discrepancias con Bustillos, y últimamente en el 2017 sale un trabajo de Manilla, ajá, que también vamos a exponerle aquí las diferencias. Este es el trabajo de Manilla. Ajá. Esto sale en el 2017. Sin embargo, también detectamos algunos detalles. Los compañeros hicieron 65 mediciones, se enfocaron solo en el valle, y lo que hicieron fue utilizar equipos llamados geófonos. Los geófonos son sensores de menor capacidad o de menor alcance. Ajá. Sin embargo, sí se pueden tener buenas aproximaciones, pero nos limita el ancho de frecuencias, ¿sí?, que podríamos tener. Por ejemplo, solo midieron de 2.4 a 8 Hz, ¿sí? Es decir, un rango de periodos. En ingeniería sísmica, en ingeniería estructural, siempre es más cómodo, entendemos más hablar de periodos que de frecuencias. Sin embargo, pues nos ajustamos y es lo mismo. Los geofísicos siempre les gusta hablar de frecuencias, es lo mismo. En este caso, dado que estamos
en un quórum de civiles, quiero pensar, hablaremos de segundos, 0.01 a 0.5 segundos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con las bajas frecuencias? Él no puede ver, no puede medir, es como si tener unos lentes y esos lentes no te permiten ver letras más chiquititas. Así son los geófonos. Sin embargo, nosotros ocupamos una estación de banda ancha que ahorita van a conocer. En fin, conclusión del trabajo de Manilla. Está olvidando un rango importante, no ve su aparato, sus geófonos no ven esa información en el suelo. Entonces, solo reporta lo que ven esos instrumentos, que no son los más importantes para las estructuras, ¿sí? Hay algunas frecuencias y periodos que se le escapan en estos instrumentos y que son los que nosotros nos dimos cuenta. Sin embargo, lo más sorprendente, y lo vamos a citar más adelante, es que en algún rango de las frecuencias o de los periodos coincidimos, y eso todavía nos motiva o nos motivó a seguir midiendo, porque entonces hay congruencia con sus resultados del compañero Manilla, ¿sí? Pero obviamente que él no está viendo la otra información que nuestro aparato, ¿cómo se llama? Nuestra tecnología sí puede ver. Entonces, ¿cómo sé? Seguramente se pregunta, bueno, ¿y cómo sabes que estás en lo correcto y que no a lo mejor el compañero Manilla y su equipo están bien? Bueno, la técnica que aplicamos es denominada H+B, cociente espectral. En ingeniería sísmica, esto es muy bien conocido, es muy bien aceptado a nivel mundial y tiene mucho más aceptación cuando el procesado de la información bajo esta metodología se usan sismos. Mi desarrollo doctoral se sustentó en estudiar toda la franja central del país, desde Colima hasta Veracruz, una gran franja, agarrando casi más de la mitad es más completamente, yo diría, del eje neovolcánico, agarrando todo lo que es la zona gorda de Querétaro, hasta pasando por arriba de la ciudad, por abajo de la Ciudad de México, por Guerrero y por Colima, por ahí más o menos, toda esa franja. De hecho, esa franja se le conoce Cinturón Volcánico Mexicano, ¿no? En sus siglas en inglés, Mexican Volcanic Belt. Esa zona ha sido polémica, no solo aquí en México, a nivel mundial, y ese fue mi aporte en el doctorado, estudiar esa parte, cómo se mueve el suelo. Es increíble, pero hasta en estas fechas no se tenía mucha información. Ojo, excluyendo la Ciudad de México. La Ciudad de México está así, súper estudiada, pero en los alrededores, siempre yo encontraba papers y decían, no utilizamos estaciones dentro del eje neovolcánico porque es una zona típica. Y todo el mundo hacía típica y como que la hacían a un lado, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pero ¿cómo se mueve? ¿Por qué dicen que es rara la señal? ¿Cómo se mueve? O sea, como sea de rara, va a causar un efecto desastroso cuando ocurra un evento sísmico. Y la historia lo puede corroborar. Hubo un sismo en Acambay, ¿sí? Que fue muy desastroso. Otro sismo por ahí de 1910, 1930. Entonces, la población era otra. Hoy es otra población. La mayor parte de la población se concentra valga la redundancia, en el centro del país, ¿sí? Querétaro va como ciudad importante, ¿sí? Guadalajara, ni se diga, y bueno, la Ciudad de México. Entonces, gran parte de la población se concentra, también fue parte de la justificación para ese trabajo doctoral. En ese trabajo doctoral identificamos los picos más importantes donde responde el suelo. Así es que yo esperaba que Querétaro no fuera la excepción y efectivamente contestan, coinciden. Alrededor de punto 37, 35 Hz
es la de mayor importancia para el eje neovolcánico, es decir, frecuencias bajas, ¿sí? Que no jamás lo van a ver. Si su rango de su instrumento de manilla era de 2 a 100 Hz, pues jamás va a ver 0.37 Hz. Y es de la que da mayor amplitud de movimiento al suelo. Esa fue uno de los diferencias que encontramos. Su rango de frecuencias de 2 en adelante, que tenemos por aquí también algunas coincidencias, pero repito, hay información que no pudieron ver. Ese es el trabajo de manilla. Por ejemplo, mire, acá en la parte derecha está un contraste, ¿sí? Nosotros encontramos en CU alrededor de periodos de 1 segundo y 0.2. Ajá. Bustillos en CU, en la UAC, en el sitio, ahí medimos, reporta de 0.4 a 0.5 segundos, promedio 0.45 segundos, ¿sí? Y manilla en WAC reporta 0.2 a 0.3 segundos. Entonces, aquí más o menos hay coincidencias, ¿sí? Pero en algunos otros puntos hay demasiada diferencia, ¿sí? Pero yo lo vería como un complemento. Lo que hizo Manilla fue medir con geófonos y vio lo que sus instrumentos pueden dar. Perfecto. Pero está omitiendo alguna información que pueden ser susceptibles a algunos edificios precisamente de entre 15, 20 hasta 30 niveles. Entonces, hay que poner atención en esa parte. ¿Nosotros qué hicimos? Este es un equipo de banda ancha. Han escuchado cuando reporta a la torre algún movimiento sísmico o a cualquier otro noticiero? Y siempre dan en segundos la información. Eso es gracias a que tenemos estaciones en el país, las controla el Instituto de Geofísica de la UNAM y se llama el Servicio Sismológico Nacional. Ellos reportan en segundos gracias a este tipo de instrumentos. De este tipo de instrumentos tiene cada estación, como unas 30, 40 estaciones que gobierna el Servicio Sismológico Nacional y que reportan en tiempo real. Uno de estos lo conseguimos prestado por la Universidad Michoacana y nosotros pusimos obviamente el estudiante, la asesoría y sacamos el trabajo, ¿sí? Ahí estoy midiendo a las 4 de la mañana, ese punto es en mi casa. El otro punto que está a la derecha, medimos en una hacienda de San José el Alto. Son algunos puntos que a mí me tocaron medir porque nos repartimos. Éramos 3 o 4 chicos que estábamos midiendo. Fueron como alrededor de 70 puntos. Ahorita vamos a dar el dato preciso. Y tuvimos que repartirnos. Cada hora, ¿sí? Cada punto nos lleva alrededor de 3 o 4 horas. Hay que dejar el instrumento y hay que estarlo monitoreando que midan lo correcto, ¿sí? Hay que ver la forma de onda, que no esté nada rara la señal. Obviamente para eso nos capacitamos, para entender cuál sería una señal correcta. Este equipo que tenemos aquí, que tenemos la escala de mano, que estamos aquí abajo donde dice Trillium, es el sensor, recibe el nombre del sensor. Adentro hay 3 masitas, que son las que se mueven tipo péndulo para que podamos comprender de manera general, y son las que detectan los movimientos en 3 sentidos: horizontal, este-oeste y norte-sur, y también hay otra que registra el movimiento vertical. Eso es lo que registra este tipo de instrumentos. Lo hemos metido dentro de una caja, es el digitalizador. El sensor manda la señal al digitalizador y de ahí a la computadora. Dentro de esta capucha que está aquí está el sensor, es decir, este botecito verde está dentro, está sobre un cristal
para que el aire no mueva las masas, para que vean qué tan sensible es, que se puede mover muchísimo. Vean en la imagen del centro, ¿sí? Lo sensible que es, ahí vemos las tres componentes y vean cómo van desfasadas hacia abajo, porque estamos esperando el momento de estabilización de la señal. En el momento que esté estabilizada la señal, eso ocurre en los primeros 30, 40 minutos, dejamos que grabe las próximas 3 o 4 horas. Este procedimiento, como bien les dije, ya está probado. Hemos aplicado la tecnología con un procesamiento, aplicando la técnica HMB, y seguimos los criterios, la metodología de un proyecto Sésame y algunas modificaciones que reporta Martínez en el 2015, y esto mejoró. Ya están publicados algunos artículos de estos señores y está validada la metodología con este equipo, ¿sí?, de banda ancha. Y lo más impactante es que además de estimar el periodo fundamental del suelo, también nos permite ver ese procesamiento, cuánto se puede amplificar la señal si llega un sismo. Entonces, toda esa información no se conocía hasta en ese momento. No se conocía. Eso es lo que estamos haciendo, ese es nuestro aporte. Los datos de este equipo es un banda ancha, un sensor Trillium de 120 segundos a 100 Hz. Prácticamente ve todo, todo registra. Lo que hay alrededor de donde se coloque, ¿no? El digitalizador es un Reptec, no lo podemos ver aquí, está dentro de esta caja por protección, por seguridad. Pero bueno, puse estas imágenes para que vean el tiempo que implica o que implicó hacer todas estas mediciones. Obviamente también es respaldo de un trabajo de maestría, le tocó la mayor parte de la chamba hacer las mediciones, pero bueno, la capacitación siempre estuvo de lado, ¿no? Medimos siempre de 3 a 7 de la mañana y de 10 a 1, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Cabe destacar, resaltar, hacer mención de que de los 70 puntos aproximadamente que obtuvimos en la primera vez, como 20 o 30 puntos fueron desechados. Entonces eso nos llevó a hacer una segunda campaña de medición, porque algunos medían, de los chicos, medían, a pesar de la indicación que era que en la madrugada o en la muy noche, donde hubiera poca afluencia, poco movimiento, automóviles, personas, para que no se hubieran sesgado los resultados por el ruido que capta, por la señal que capta este instrumento. Se hicieron así y los tuvimos que desechar. Obviamente eso lo vemos hasta que empezamos a procesar la señal. ¿Sí? 5 minutos, doctor. Ok. Aquí tenemos la parte del mapa donde hicimos todas las mediciones, 62 mediciones, ¿sí? Con 22 repeticiones en la campaña, en el valle y la zona conurbada. No, ningún otro estudio había englobado la parte de la pradera, Cibatá, que es donde está creciendo mucho Querétaro. Medimos, ¿no? Por 3 horas, insisto. Aquí están nuestros resultados, ¿sí? Las flechas están indicando los picos. Cada pico es cómo responde el suelo. Entre más picos existan, obviamente el suelo va a ser susceptible a moverse en esos periodos o en esas frecuencias. La imagen en gris es producto del doctorado, del artículo que publiqué, se anda circulando, es una revista internacional, Natural Hazard, para ser exactos, está libre el artículo, en el 2014. Ajá. Los resultados que obtuvimos fueron congruentes, compañeros, congruentes con las mediciones de sismo y ya más local, obviamente, con lo que hicimos con el equipo de banda ancha. En fin, volvemos a presentar. Nuestra conclusión fue clasificar en 3 tipos de suelo: roca, intermedio y blando. Es decir, pasamos de 2 a 3. 2 con lo que tenía el reglamento.
pero hemos destacado que tenemos promedios de periodos de 0.6, de 1.2 y hasta de 1.5 segundos, cuando antes solo se pensaba que era de 0.4 a 1 segundo y un poco escueto, no decía con precisión en qué partes. Y ahí hago énfasis en los recuadros azules y rojo en la parte inferior izquierda. Vemos eso otra vez citando esa información. Ahí ubico 3 puntos para que sea o esté un poquito más claro dónde están esos puntos. Aquí vuelvo a colocar estas 3 zonas, son sus 3 curvas, son los promedios, y abajo dice un cruce. Hacemos un cruce, esto ya es un poquito más técnico, hacemos un cruce con la geología, es decir, yo puedo saber esos picos a qué estrato se debe, qué estrato está provocando esa amplificación del suelo. Lo mismo, estos son parte de las conclusiones, ¿sí? La zonificación sísmica para Querétaro se completa finalmente, una carta de isoperiodos, ¿sí? Se tienen que ahora de 0.2 a 3 segundos, ¿sí? Con el equipo que usamos, ajá, y no como antes reportaban, solo 0.4 y 1 segundos, o lo que decía Manilla, de 0.01 a 0.5 segundos. Por primera vez se conocen los niveles de amplificación. No se sabía cuánto se amplificaba o cuánto se puede amplificar la señal aquí en Querétaro si llegáramos a tener un sismo. Para aquellos que no piensen que tiembla aquí en Querétaro, en San Fandila, en el 97, si no me equivoco, hubo un temblor. En San Fandila, aquí cerca. Chiquito, pero hubo. 3.5, 3 y algo de magnitud. Entonces, es posible. Nada más que a veces nuestra corta vida no nos permite ver nuestra historia sísmica. Los resultados son congruentes con perfiles estratigráficos reportados por Pacheco. Ajá. Se estimaron las curvas teóricas H&B para conocer la estratigrafía. Los resultados son congruentes con algunos estudios, especialmente con Pacheco y lo que tenía reportado Manilla. ¿Sí? ¿Qué más? Esta es la carta de isoperiodos. Aquí la tenemos. Hay 4 sitios ahí referenciados para que puedan ubicar el valle. Están los Arcos, está la Huac, está Cerro del Tambor, está Antea. Vean cómo es la gran variedad. 30 segundos, doctor. Sí. Algo que se nos cuestiona mucho, y este trabajo lo presenté en un congreso en Guadalajara, y vean, todo el mundo piensa que cuando es cerro hay solo roca. Y efectivamente, en principio tienen razón. Lo que no saben es que abajo puede haber suelo blando. Y ahí está una imagen de la zona conurbada de Querétaro. Abajo es terreno blando. Entonces, no necesariamente en los cerros va a dar periodos cortos, abusados. Ojo con eso. Eso es todo. Cualquier información, cualquier duda, ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Voy a cerrar un poquito su presentación. Sí. Muy interesante, la verdad. También muchas gracias por hacernos más extensa su presentación, porque pues implica, ¿verdad?, presentar todavía más datos, más resultados, pero creo que quedó como una muy buena conferencia mini magistral, por decirlo así. Por 20 minutos es prácticamente ya una conferencia magistral. Muchas gracias. Y bueno, voy a pedir al auditorio si tienen alguna duda, alguna pregunta. Aquí lo pueden hacer directamente por el chat. También voy a revisar si en Facebook tenemos algunos comentarios o sugerencias. Aquí le mandan decir, doctor, el doctor Alejandro es la ley en sismología. Aquí le mandan decir. Gracias. No sé si por ahí, por favor, pudieran apoyarnos en el chat. Pueden dar felicitaciones, pueden hacer preguntas directamente. Tenemos todavía 3 minutos. También le mandan felicitar. A mí se me hizo muy interesante esta cuestión. A veces creemos efectivamente que no tiembla en estas zonas, ¿verdad? Yo tengo familiares ahí de la comunidad de Aculco y Acambay. Y bueno, mencionaba, doctor, que se presentó un sismo en la comunidad de Acambay ¿hace cuántos años y cuáles fueron las afectaciones? ¿Recuerda esa situación? 1930, si no se me va el dato, aproximadamente, 1910, ando confundido con 2 sismos por ahí, pero se le conoce sismo de Acambay, e incluso hay un sitio en internet destinado para ese evento, así está, sismo de Acambay, y da una serie de datos de desastres, de números de vidas, de pérdida de vidas, de desastres. Fue muy impactante.
muy, muy impactante. Un investigador actualmente, el doctor Ramón Zúñiga, de aquí del campus de Geociencia de aquí de Juriquilla, está haciendo brechas para ver los desplazamientos de esas fallas. Qué interesante. Aquí también le mandan decir Jorge Ignacio Martínez Aguilar, dice muy interesante, no sabía que había tanta actividad sísmica en Querétaro. También Abel de Jesús dice un tema muy interesante, muchas felicidades, doctor Clemente. En Gracias, Facebook gracias. igual le siguen mandando felicitaciones, le mandan algunos likes, algunas manitas. Voy a pedirle al público, si no hubiera más preguntas, si no hubiera más comentarios, si pudieran darle su aplauso virtual al doctor Alejandro Clemente. Y Muchas doctor, me gracias. gusta volvernos a compartir por último nuevamente sus datos de contacto. Yo sé que hay muchos que aquí de repente pues no pudieron comentar. Dice, nos está llegando una pregunta de último momento, dice, como en Querétaro los terrenos son menos propensos, ¿eso quiere decir que en algún momento Querétaro será más poblado? Es pregunta, dice así. Pues, de hecho, pueden consultar el Consejo Nacional de Población. Está registrado que llegan en promedio entre 5 y 7 familias diarias a vivir aquí a Querétaro. Entonces, es algo importante, yo lo visualizo así. No podemos estar edificando sin normatividad sísmica. Al rato no nos vaya a pasar como lo de la Ciudad de México. Nunca subestimemos la naturaleza, siempre es mi lema y hay evidencias, demos gracias a Dios que los eventos han sido pequeños, pero ya está demostrado, en 2017, evento de 7.1 en el centro del país, cuando todo el mundo piensa que solo en las costas tiembla. Ojo, lo más cercano es la falla de Acambay. Correcto. Qué interesante, doctor. Nuevamente le damos las gracias, le mandan felicitar. Hay más preguntas, pero ya por tiempo vamos a pasarnos al siguiente conferencista. Ahí usted puede ver. Voy a leer la pregunta, pero quizá ya la puedan contactar a usted directamente. Dice, si se hacen más viviendas en Querétaro, ¿no afecta el suelo tanta edificación? Una interesante pregunta, ¿verdad? Vamos a darle el tiempo al siguiente conferencista.